el director de esta institución, don Eduardo Durán Gómez, no pudo asistir a esta sesión, pero a doña Mari le envía un gran abrazo, felicitaciones y desde luego su gran complacencia, dice, por su vinculación a esta institución. Estimada escritora Mari Grueso, honorables académicos, distinguidos invitados, un especial saludo a la doctora Daniela Sánchez, directora del Instituto Carlos y Cuervo. Es un honor inmenso y una alegría profunda recibir en nuestra Academia Colombiana de la Lengua a una voz tan singular y poderosa como la suya, doña Mari. Pues su incorporación a esta centenaria institución no solo enriquece nuestras filas, sino que también nos permite reconocer y celebrar la invaluable contribución que con su obra ha hecho al panorama literario y cultural de Colombia, porque usted es una narradora de vida, una tejedora de identidades, una embajadora de la afrocolombianidad. Desde las profundidades de la costa pacífica colombiana ha emergido su voz para contarnos historias que, si bien ancladas en lo local, resuenan en una universalidad que trasciende fronteras. Su condición de mujer afrodescendiente no es un mero detalle biográfico, sino el pulso vibrante que late en cada uno de sus versos y relatos. Usted ha tomado la experiencia afrocolombiana con sus alegrías y dolores, con sus luchas y esperanzas, y la ha elevado a la categoría de arte, dignidad y resistencia. En algunas de sus obras, como en su poema El mar y tú, nos sumerge en la vastedad del océano, no solo como paisaje, sino como metáfora de la memoria, el desarraigo y la pertenencia. En La niña de las trenzas y en toda su literatura infantil, nos regala un universo donde los niños afrocolombianos se ven reflejados, aprenden a valorar su herencia y a soñar sus límites, construyendo puentes de entendimiento y derribando barreras desde la más tierna edad. Su prosa y su poesía están impregnadas de oralidad ancestral, de los arrullos y los cantos que han moldeado la identidad de su pueblo, preservando un legado cultural de incalculable valor. Mari, su pluma ha sido, es y seguirá siendo herramienta poderosa para visibilizar y dignificar la cultura afrodescendiente. Ha denunciado el racismo, ha celebrado la belleza de la negritud y ha reivindicado el lugar que por derecho le corresponde a su comunidad en la construcción de la nación colombiana. Bienvenida a esta su casa. Esperamos el enriquecimiento mutuo que sin duda surgirá por su presencia asidua entre nosotros. Felicitaciones. Mari Grueso Romero es guapileña. Su vida es reflejo de la riqueza y las complejidades de la región pacífica de Colombia. Desde temprana edad se empapó de la oralidad, los cantos, los arrullos y las tradiciones de su comunidad, elementos que se convirtieron en la savia de su producción literaria. Es maestra, licenciada en español y literatura, con especializaciones en enseñanza de la literatura y en la lúdica y recreación para el desarrollo social y cultural. Los ancestros, la familia, la violencia, el despojo, el amor, la religiosidad, la niñez y el territorio son algunos de sus temas en su vasta producción literaria. Ha participado en eventos literarios significativos. En el 2008 obtuvo el más alto reconocimiento a las mujeres poetas colombianas en el Museo Rayo de Roldanillo, Valle del Cauca. En el 2021, la Alianza Internacional le confirió doctorado honoris causa
y le otorgaron la distinción al mérito cívico don Pascual de Andagoya, de Buenaventura, entre otros reconocimientos. Fue propuesta por nuestra académica de número, doña Guiomar Cuesta, quien inmediatamente le vamos a dar la palabra. Este es un momento solemne y muy especial para mí. Poder ver a todas estas personas reunidas, familiares, amigos, personas que las tengo tan cerca de mi alma, personas que hace mucho tiempo no había visto, pero que ahora están aquí, acompañándome en un momento tan especial de mi vida. Entonces le agradezco a cada uno de ustedes, a todos y a cada uno de ustedes, por estar aquí, haber hecho el sacrificio de poderme acompañar y hacerme sentir bien, porque eso es una muestra de cariño, de afecto, de decir que lo que yo he hecho les importa. El señor director de la Academia de la Lengua, y en su nombre, porque él no está, el doctor Eduardo Gómez, distinguidos miembros de la Junta Directiva, honorables académicos, numerarios y correspondientes, autoridades, colegas, familiares, amigos y todos los presentes. Con profunda emoción y el más sincero agradecimiento, acepto hoy el honor de ser nombrada miembro correspondiente de esta venerable institución, la Academia Colombiana de la Lengua. Fundada en 1871, es un bastión centenario y guardián ilustre de nuestro idioma. Es un faro cultural y guía para quienes amamos la palabra, las palabras, su uso creativo y respetuoso y correcto. Este nombramiento adquiere para mí un significado aún más profundo al entrelazar con mis propios caminos un sendero construido entre letras y voces, entre el poder transformador de la literatura y la palabra viva, entre la resiliencia y la reivindicación de nuestras raíces afrocolombianas. Asumo esta responsabilidad con humildad y con el compromiso que inspiran los hombres y las mujeres que me antecedieron, consciente de que mi voz es parte de un coro más grande, el tejido imborrable de nuestra identidad lingüística. Deseo expresar mi profundo agradecimiento a doña Guiomar Cuesta Escobar, quien hace años concibió y con firme convicción me expresó que mi trayectoria literaria y la cultural merecía un sitial en este sagrado recinto, dedicando todos sus esfuerzos para hacerlo realidad. Igualmente, reconozco al académico Alfredo Ocampo Zamorano y a Daniel Samper Pisano por su visión al abrir estas puertas a nuevas voces que históricamente no habían tenido entrada, no habían encontrado espacio para ser escuchadas. Este logro pertenece también a todos los miembros de esta institución que comprendieron la necesidad vital de ampliar nuestro espectro cultural. Hoy, cuando una mujer negra colombiana ocupa por primera vez esta silla, no solo honro a mis ancestros africanos y a los herederos de la diáspora en Colombia. Han transcurrido 154 años desde la fundación de la Academia Colombiana de la Lengua para que este suceso se haga realidad.
Acepto pues esta distinción no solo como un privilegio personal, sino como un llamado a trabajar junto a ustedes por la defensa y la evolución del español en Colombia y en el mundo. No podría seguir esta disertación sin darle las gracias a Dios Todopoderoso, sin darle las gracias a mis padres, a mi abuelo materno, a mis tíos y a todas y cada una de las personas que en cada estadio de mi vida han estado allí para ayudarme. Han ido cambiando, pero han seguido otros, unos tras otros, para poder estar yo aquí con ustedes. La diáspora en Colombia ha transcurrido mucho tiempo y acepto pues esta distinción no solo como un privilegio personal, sino como un llamado a trabajar juntos a ustedes por la defensa y la evolución de Colombia en el mundo. Las palabras de la diáspora africana en la narrativa nacional. La palabra siempre fue solo un medio de comunicación, no siempre fue un medio de comunicación. En muchas sociedades africanas tradicionales, especialmente en África Occidental, era una fuerza vital cargada de poder creativo y ético. Este concepto central en la filosofía Mandé y Bambara se conoce como nomo. La palabra que no solo nombra, sino que crea, adorna y da sentido al mundo, como señala Amadeo Hampaba en África Central. En África tradicional, la palabra no es solo un medio de comunicación, es una fuerza real, una energía viva que puede crear o destruir. Decir algo con nomo es comprometerse en ello, por lo que la palabra tiene poder para hacer realidad lo que enuncia. El nomo también implica un código moral profundo. Quien habla con nomo no puede retrasarse, porque su palabra está ligada a su ser. Esta idea es desarrollada por Simon Bamba en 1988 y introducida, donde afirma que nomo no es solamente decir y hacer, es hacer, es el hablante no describe la realidad, la construye. Esta visión performativa de la palabra es central en la ética y cosmovisión bámbara. En este sentido, el nomo no solo es una herramienta lingüística, sino una forma de existir éticamente en el mundo. Hablar con nomo es comprometerse con la verdad, con la comunidad y con la historia. Esta concepción del lenguaje como acto performativo, es decir, el acto de hacer realidad lo que se dice, ético y transformador, nos invita a repensar el lugar que ocupa la palabra afrodescendiente en la construcción simbólica de la nación colombiana. Más allá de ser una variante dialectal o un accesorio estilístico del español hablado en el Caribe y en el Pacífico, la voz del hombre y la mujer negra encierra una cosmovisión profundamente arraigada en las raíces de la diáspora. En las raíces de la diáspora africana. Una forma de existir, resistir y narrar un mundo que merece ser reconocido, escuchado y celebrado. A lo largo de la historia oficial de Colombia, los relatos formalmente han sido mayoritariamente construidos desde perspectivas criollas, mestizas y andinas, dejando en segundo plano la riqueza simbólica, histórica y lingüística de las comunidades afrocolombianas
Sin embargo, su presencia no solo ha sido fundamental en la conformación social y cultural del país, sino también en la manera como se habla, se canta, se reza y se transmite la memoria colectiva. Esta memoria, muchas veces oralizada y no escrita, contiene saberes ancestrales que viajaron en cuerpos marcados por la violencia colonial, pero también en palabras cargadas de esperanza y futuro. Este texto propone un recorrido crítico por las palabras afrocolombianas, extendidas como heredera de una tradición oral africana que sobrevivió a la esclavitud, al silenciamiento histórico y a la marginación sociolingüística. A través del concepto filosófico religioso del nomo, la palabra que crea, que ordena, que da vida, exploramos cómo esa palabra sigue teniendo el poder de afirmar identidades, reconstruir historias y de imaginar nuevas formas de pertenencia nacional. Lejos de ser un discurso marginal, estas reflexiones buscan ubicar la experiencia afrodescendiente en el centro mismo del debate sobre la identidad lingüística y cultural de Colombia. Porque sin la palabra de quienes fueron invisibilizados, cualquier intento de narrativa nacional será incompleto, truncado, mudo ante la diversidad verdaderamente constituyente de nuestra nación. En sociedades donde la escritura no fue predominante, la memoria oral cumplió una función esencial: preservar la historia, transmitir valores, mantener viva la tradición y legitimar sistemas políticos, religiosos y culturales. Según John Bacina, uno de los antropólogos e historiadores más relevantes en el estudio de la oralidad africana, en su obra Tradición Oral, en Estudio Metodológico 1961, la tradición oral no debe entenderse como un sustituto deficiente de la escritura, sino como un sistema simbólico complejo y funcional en sí mismo, capaz de transmitir conocimientos históricos, valores culturales, normas sociales con gran precisión. Este enfoque de Bacina nos permite entender por qué, incluso después del desplazamiento forzado durante la trata transatlántica, la memoria colectiva se convirtió en uno de los principales instrumentos de resistencia cultural para los pueblos africanos en América. En este punto es importante mencionar a los griots, quien según Thomas Hale, 1998, no son simplemente narradores, son archivos vivientes, puentes entre el pasado y el presente. Su palabra no solo recuerda, también ordena el mundo. Para María Teresa Jaramillo, Grueso Romero, en su poética, indaga su origen, que a pesar de ser desconocido, es una huella de identidad indeleble, invoca a los orichas, los conjura a través de esos ríos de sangre con los que retorna a esa África lejana, pero aún presente en la memoria colectiva del pueblo afrocolombiano. Voy a leerles un fragmento del poema Orillas, del cual fue publicado en mi libro Cuando los ancestros llaman, en 2013. Estoy tras los caminos de mi identidad, buscando las huellas de mis ancestros. La carimba me habla de África y después perdí el rastro cuando las olas despeinadas fueron tocadas en los mares por la mano azul del viento. No sé de dónde vengo, si de Ghana, Angola o Argelia, de Malí, de Zimbabue o Etiopía.
Solo sé que busco en los mapas cuál es el origen mío. Invoqué a los orichas con el conjuro de mi sangre negra y el humo del silencio. Y en un rumor de tambores, dum, dan, dum, se escuchan los ritmos ancestrales de mágico ritual. Y en una noche estrellada de misterio, liturgia y festín, apareció Yemayá, la diosa de los mares. Me unió con agua salada y emergí como un volcán frente a Changó, a Osun, a Batalá, Osulá, Eleguá, Olofí, Omolú, Obá, Yansá. Y en un reino africano, entregándome los poderes para convertirme en una diosa más, y en medio de ese ceremonial me dieron el poder de la palabra para viajar en el tiempo. Por siempre y para siempre, convertirme en una fiel exponente de la cultura negra. Este poema encarna el espíritu de quien guarda la palabra para mantener viva la memoria. Es una voz que habla desde las raíces, desde la historia. Desde la historia no escrita, pero siempre cantada, contada y transmitida. La palabra se entrenza con las tradiciones heredadas de ancestros traídos de lejos de su tierra, separadas de su lengua original, de su familia, de su mundo. Esa rotura violenta dio lugar a nuevas formas de hablar, de sentir, de existir, donde la palabra se convierte en el refugio y resistencia. En esta distancia forzada, nacida en nueva patria, aquella que se construye en la imaginación colectiva, alimentada por recuerdos idealizados y soñados, y añoranzas que trascienden el tiempo, no es ya un lugar geográfico, sino un espacio simbólico, casi mítico, donde los dioses y los humanos comparten rituales, danzas, lenguas, saberes ancestrales. Un lugar donde la vida se celebra con el cuerpo, con la piel, con la voz. Allí, el color de la piel no es signo de exclusión ni de símbolo de jerarquía. No se opone el blanco, ni define moralidades, roles sociales o capacidades. El color simplemente forma parte de la diversidad humana sin convertirse en frontera. Es un rasgo más de la condición compartida, un elemento que enriquece sin dividir. Para la profesora Elizabeth Castillo Guzmán, esta es una de las tantas razones para presentar a Mari Grueso Romero, reconocida como un griot, una tejedora de historias, una guardiana de la palabra, una presencia que conecta lo antiguo con lo actual, lo local con lo universal, lo vivido con lo soñado. Su voz nos recuerda que la lengua no solo comunica, también construye identidad, memoria y futuro. Mi primera obra, El otro yo que sí soy yo, publicada en 1997, no solo describe el paisaje del litoral pacífico, sino que muestra y vive en carne propia la situación social, política, económica de mi comunidad. Este texto no surge de una necesidad estética, sino de una urgencia histórica de poner el foco en nuestra problemática. Ese otro yo que sí soy yo ha visto a mi pueblo y a mi gente deambular con la miseria y en medio de la miseria. Ese otro yo que sí soy yo ha visto al hombre de mi etnia agachado mirando la tierra, trabajando sin afán, trabajando con afán desde que raya la aurora hasta que el sol declina. Los he visto sembrando sementeras y haciendo socalas de maíz o plátano, esperando que llegue la cosecha del arroz para poder matar el hambre y la desnudez. He visto y me ha tocado luchar contra la corriente de los ríos, agarrarme fuertemente a los chíperos para no sucumbir a la fuerza inclemente de la naturaleza. Pero he visto a las mujeres de mi etnia meneando bateas en los socavones y en los cortes en busca de un rial de oro,
a lo largo y ancho de mi costa pacífica. Pero también he visto hombres con pampanillas y niños en pelota convertidos en esqueletos humanos donde solo la piel y el tamaño del estómago son los únicos síntomas de vida. Ese otro yo, que sí soy yo, ha visto a políticos aprovecharse del hambre y la miseria de mi gente. Y ha visto a gente de mi raza que después de salir del subdesarrollo han dejado de ser oprimidos para convertirse en opresores. Ese otro yo, que sí soy yo, ha visto cómo el negro se desprende de su miseria y se va a los Estados Unidos con una idea fija: conseguir un mejor estar para su madre o la muerte. Ese otro yo, que sí soy yo, ha visto que solo la chirimía, el cununo, el bombo, la marimba y el guasá hacen que el hombre de mi raza se olvide de su desamparo milenario para entregarse al placer de bailar una jota, una juga o un curulao viejo. Ese otro yo, que sí soy yo, fustiga fuertemente su pluma contra el papel como único medio de desahogar su impotencia. La repetición de la frase "ese otro yo, que sí soy yo" no es casual. Es una ancla identitaria, una leitmotiv que permite reconstruirme ante la mirada ajena, ante la opresión estructural, ante la imposición de identidades. No es un juego retórico, es un acto performativo de autopresentación, porque decimos ser quienes somos y así nos hacemos realidad. El sociólogo, historiador y activista estadounidense William Edwards expresa lo siguiente: un mundo que no le ofrece una verdadera conciencia de sí mismo, sino solo la revelación del otro mundo, es una sensación peculiar. Esta doble conciencia, este sentido de siempre mirarse a uno mismo a través de los ojos de los demás, de medir el alma propia por el metro de un mundo que lo observa con desprecio, compasivo y lástima divertida. Uno siempre siente su dualidad. Un americano, un negro, dos almas, dos pensamientos, dos esfuerzos irreconciliados, dos ideas en guerra dentro de un solo cuerpo, oscuro, cuya fuerza tenaz es lo único que evita que se rompa en pedazos. Cuando evoco ese otro yo, que sí soy yo, no solo hablo de mí, hago más que una confesión personal. Reclamo mi derecho a existir como sujeto en medio de una estructura social que me ve partida, fragmentada, racializada. Hablo de generaciones enteras de hombres y mujeres negras cuyas palabras han sido marginadas, silenciadas o reducidas al folclore. Esta experiencia resuena, como lo dice W.B. Du Bois, describió hace más de un siglo, pero hoy desde esta prestigiosa institución quiero recordarle que esa frase no solo existe, tiene memoria, tiene historia y tiene futuro. Los jóvenes de la plantación nos reuníamos en las noches bajo los robles para oír las palabras de los ancianos. Sin que lo advirtiéramos, los difuntos escuchaban y alimentaban nuestra conversación desde las ramas. El mismo diálogo iniciado en África a la sombra del Boabak, Zapata, Oliveira, 2008. Mi presencia como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua no puede entenderse sin reconocer las raíces profundas que han dado sustento a mi voz. Mi palabra no surge en el vacío, nace del canto, del verso, del tambor y del refrán de quienes antes hicieron de la lengua un acto performativo,
de existencia, memoria y afirmación identitaria. Estos predecesores utilizaron la literatura como una herramienta para dar visibilidad a la comunidad, a las comunidades afrodescendientes y a sus luchas, sus obras, sus testimonios poderosos de la realidad social y cultural de estas comunidades, y contribuyeron a la conservación de la memoria histórica afrocolombiana al documentar y difundir aspectos trascendentales de sus vidas. Candelario Obeso, nacido el 12 de enero de 1849 en Monpós, ciudad estratégica del comercio fluvial durante el periodo colonial y republicano temprano, hijo de un hacendado blanco y una mujer negra. Obeso encarna la contradicción racial del proyecto nacional decimonónico, la limpieza de sangre como tecnología de clasificación social convive con la mezcla racial como realidad demográfica inevitable. Su condición de mulato letrado lo sitúa en la posición que Peter Walder conceptualiza como blanqueamiento cultural, proceso mediante el cual el individuo afrodescendiente accede a privilegios sociales a través de la educación formal, pero sin abandonar completamente su adscripción racial. Esta tensión biográfica se traduce en una poética de la ambivalencia que desarticula las categorías raciales coloniales mediante la mímica y la hidratación. El contexto histórico es fundamental. Cantos populares de mi tierra aparece en 1877 durante el periodo conocido como Regeneración Conservadora, 1886-1930, caracterizado por la consolidación de un proyecto nacional católico e hispanofílico que excluía sistemáticamente la contribución cultural afroindígena. Las obras de Obeso irrumpen, por tanto, como contranarrativa que disputa los términos de identidad nacional de la experiencia subalterna. Los cantos populares de mi tierra en 1877, Obeso recoge el habla de los dolores, los afectos y los símbolos del pueblo colombiano del Caribe, sin mediciones letradas ni concesiones a la estética dominante. El siguiente fragmento explica esta operación. Si alguno quiere traspasar en harto, busque escalera por otro lado. Ya pasó el tiempo, reloj esclavo, somos hoy tan libres como los blancos. Este fragmento ilustra cómo Obeso convierte el habla popular negra en un discurso de afirmación política. El poema celebra el fin de la esclavitud y defiende la libertad del negro en sus propios términos lingüísticos y culturales. La obra transforma las condiciones de posibilidad de la representación literaria nacional al no solo incluir voces subalternas, sino al legitimar sus formas expresivas. Otro ejemplo significativo aparece en Canción del Bogo Ausente. Qué triste que está la noche, qué triste está. No hay en el cielo una estrella, rema, rema. Estos fragmentos evidencian el uso consciente del dialecto coloquial afrocolombiano, preservando un habla que contiene la memoria cultural del pueblo del Magdalena. La alteración fonética trite, ahí estrella, no solo evocan la oralidad, sino que legitiman una voz colectiva negra en la poesía nacional. Candelario Obeso emerge
como una figura fundamental en el panorama literario colombiano, reconocido por la crítica especializada como uno de los precursores de la poesía negra en el contexto latinoamericano. Este movimiento literario cobró fuerza a principios del siglo XX con figuras como Jorge Artel. Se caracterizó por su intento de rescatar, visibilizar y revalorizar las herencias africanas en la cultura y en la literatura, desafiando así las canciones estéticas y culturales dominantes. La relevación de Obeso radica en su capacidad para articular una narrativa que integra y da voz a sectores de la población históricamente marginados y excluidos de los relatos oficiales de la nación. A través de su poesía, no solo refleja las realidades y vivencias de las comunidades afrocolombianas, sino que también las eleva a un plano de dignidad literaria y cultural. La palabra de Obeso debe entenderse como un acto de resistencia cultural y literaria que desafía las estructuras del poder y los discursos hegemónicos que habían silenciado las expresiones culturales afrodescendientes. Su aporte no se limita a la aplicación del canon literario colombiano, sino que implica una reconfiguración de los imaginarios nacionales al incorporar y celebrar la diversidad étnica y cultural como elemento constitutivo de la identidad colombiana. Este proceso de inclusión y reconocimiento iniciado por Obeso y continuado por generaciones posteriores de escritores como Jorge Artel es fundamental para comprender las dinámicas de construcción de la identidad nacional en Colombia y los complejos procesos de negación cultural y político que éstas implican. Abordemos la trascendencia de Jorge Artel. Su contribución fundamental no reside simplemente en la inclusión del sujeto afrodescendiente en un panteón literario preexistente. Más radicalmente, la obra de Artel constituye un acto de fundación de una contranarración que opera a través de una categoría sónica y una poética del cuerpo en diáspora. Su proyecto no busca agregar una voz al coro nacional, sino impugnar la lógica misma de la nación hegemónica, andina, letrada y blanqueada, proponiendo una comunidad imaginada, alternativa articulada no en el mapa visual o la letra oficial, sino en el ritmo del tambor, la cadencia del habla y la memoria kinestésica del cuerpo negro. La construcción de la nación colombiana durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX fue en esencia un proyecto escritural, fue un acto de imaginación y de imposición dirigida por una élite criolla que, como argumentó magistralmente el criollo uruguayo Ángel Rama, encontró en la ciudad letrada su principal herramienta de poder. Este concepto designa un espacio simbólico y material donde la ley, la administración de la religión y la alta cultura se articulaban a través del dominio exclusivo de la escritura. La ciudad letrada, con su epicentro en la fría y andina Bogotá, diseñó una nación a su imagen y semejanza, unificado bajo el español, bajo el castellano normativo, ordenado por la gramática de la ley y purificado de la barbarie, de la oralidad y la diversidad ética.
La letra era el vínculo del orden, el silencio, su condición de posibilidades. Sin embargo, desde las márgenes geográficas y raciales de este proyecto hegemónico, otras genealogías de las naciones pugnaban por existir. No se escribía con tinta sobre papel oficial, sino que se escribían en el ritmo de los cuerpos, la cadencia del habla y el estruendo del tambor. En este contexto de disputa por el alma de la nación que emerge la obra poética de Jorge Artel, su poesía anclada en el Caribe y específicamente en Cartagena natal, no busca negociar un espacio para la cultura afrodescendiente dentro de la ciudad letrada. Por el contrario, funda un paradigma alternativo, el puerto sonoro. Es contra esta sordera hegemónica que la poesía de Jorge Artel irrumpe como un acto funcional de fundación sonora. Su obra, específicamente Tambores en la Noche de 1940, rechaza la Cartagena amurallada, la ciudad museo de la élite letrada, para elegir un lugar, un puerto, definido por sus paisajes acuáticos. No es una ciudad para ser leída en silencio, sino un espacio para ser escuchado y hablado a través del sonido. Leamos. El puerto, pipas, fardos, policías, el conato de una riña de cargueros ebrios, el grito de los vendedores, la prensa, el Fígaro. Artel 1940. Artel no escribió una postal, compone una sinfonía urbana. El poema se construye a partir de eventos sonoros, la riña y el grito de los pregoneros. El pregón en particular es un elemento clave, mientras la ciudad letrada se comunica a través de edictos impresos, el pueblo sonoro se articula mediante pregón, una forma de comunicación oral, pública y performativa que deja el espacio social. Según Laurence Prescott, la poesía de Artel está llena de la música inherente del habla costeña y su obra representa una afirmación de tradición oral afrocolombiana. Prescott, 2000. Por esto, la obra de Artel puede considerarse como herejía política, ya que desafía el monopolio del capitalismo simbólico de esta élite letrada al proponer que la verdadera poesía, la verdadera fundación de la comunidad, no reside en la escritura alfabética, sino en la oralidad, el sonido y la música. No reside en el orden, la jerarquía y la ley, sino en el ritmo, la participación y la comunidad. No reside en los espacios cerrados y amurallados y disciplinados, sino en los espacios abiertos, portuarios, fluidos y caóticos. Jorge Artel no solo escribió poesía, escribió una nación donde los negros no somos marginales, sino fundacionales, donde el tambor es el archivo, donde el ritmo es la lengua, donde la oralidad es epistemológico y el cuerpo es la historia. Su obra constituye un proyecto de nación afrodescendiente. No es el sentido separatista, sino en tanto revela que Colombia nunca fue una nación sin negros, sino una nación que negó su negritud. Artel fundó una narrativa nacional, desde el margen, desde el dolor, desde la herida, pero también desde la dignidad, el goce, la sensualidad y la memoria. Arnoldo Palacio nació en Cértegui, municipio ubicado en el corazón del departamento del Chocó en 1924.
una región rica en biodiversidad, pero históricamente afectada por la pobreza, la violencia y el abandono estatal. Desde muy joven tuvo contacto directo con las dificultades económicas y sociales que afectaban a su comunidad. Experiencia que luego plasmó en una de sus obras, la más significativa, Las estrellas son negras. La obra aparece en 1948, apenas unos días después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril. Este contexto político no es accidental. Mientras el país se desangraba en una guerra civil bipartidista que invisibilizaba otras violencias estructurales, Palacio documentaba una violencia silenciosa, la del hambre, la del abandono estatal y el racismo sistemático que antecede y excede la coyuntura política nacional. La publicación de la novela coincide además con la consolidación del Frente Nacional. 1958-1974. Pacto político que al tiempo que resolvía el conflicto bipartidista, perpetuaba la exclusión de la población afrodescendiente del proyecto nacional. En este sentido, Las estrellas son negras funciona como archivo de la exclusión, que documenta la consecuencia de la ciudadanía diferenciada en el régimen democrático colombiano. Las estrellas son negras. En Las estrellas son negras, Palacio presenta una realidad cotidiana que trasciende lo meramente anecdótico para convertirse en síntoma de una condición histórica. La novela narra la vida de una familia afrocolombiana que intenta sobrevivir en medio de la escasez, el hambre y la falta de oportunidades. Uno de los fragmentos representativos ilustra esta situación. El fogón le hablaba tristemente, pero convencido de la verdad. Ni leña había donde la ponía. Y como la brisa soplaba, la ceniza gris del fogón apagado se esparcía por el suelo y se adhería a la ropa lavada pendida de los alambres. Los platos boca abajo y el vaso de aluminio despachurrado y vacío. Le decía a Inra que no tenía nada que ofrecer para comer. Este fragmento opera mediante una prosopopeya de la carencia, donde los objetos domésticos adquieren voz para testimoniar la ausencia, la personificación del fogón. Le habla tristemente. No es un recurso ornamental, sino un procedimiento estético que otorga agencia narrativa a la materialidad de la pobreza. Siguiendo a Giorgio Agamben 1998, el fragmento documentado de la nuda vida, existencia reducida a supervivencia biológica como condición política específica de las poblaciones racializadas. Desde el punto de vista estético, el lenguaje de Palacio es notablemente sombrío. No recurre a adjetivos excesivos ni a metáforas elaboradas. Su prosa es directa, casi documental, lo cual otorga una fuerza particular. Esta estética de la sobriedad no es deficiencia técnica, sino estrategia narrativa que busca el efecto de realidad para hacer visible una experiencia sistemáticamente negada. El siguiente fragmento ejemplifica esta estrategia. ¿Qué había comido ayer?
Nada. Exactamente, había almorzado cada uno un pedazo de plátano asado, sin tomarse una gota de agua panela. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no se compadecía de ellos y le dejaba algo a la entrada de la puerta? Las preguntas retóricas no buscan respuesta, sino que funcionan como interpelación al orden divino, que revela la crisis de legitimidad de las instituciones tradicionales, Estado, Iglesia. En el contexto de la exclusión racial, la progresión interrogativa construye una teodicea invertida, donde no se cuestiona la existencia del mal, sino la ausencia de justicia divina ante el sufrimiento sistemático. Palacio no escribe una novela, sino que fundó un archivo de la memoria colectiva afrochocuana. Su obra inscribe en la literatura nacional una experiencia sistemática negada por la élite cultural y política, operando como tecnología. La visibilización que desafía el epistemicido Boaventura de Sousa Santo de los saberes subterráneos, de los saberes subalternos. Al hablar desde la vivencia afrodescendiente, Palacio articula lo que James C. Scott, 1990, conceptualiza como discurso oculto. Formas de resistencia cultural que operan por debajo de la dominación aparente. Su texto no solo es una denuncia, sino construcción identitaria que establece genealogías de resistencia y supervivencia cultural. Esta división política conecta la obra con el concepto justicia epistémica, desarrollada por Miranda Fricks en el 2007, que examina las injusticias cometidas contra los sujetos específicamente en su capacidad como conocedores. La novela de Palacio restituye autoridad epistémica a la experiencia afrodescendiente, legitimando formas de conocimiento subalternizado por el régimen colonial. Este enfoque conecta con conceptos actuales con la justicia epistémica, una idea desarrollada por pensadores como Bonaventura de Sousa Santo, que propone repensar quién produce el conocimiento, cómo se valida y quién tiene derecho a contar la historia. Leer a Palacio hoy es, entonces, recuperar una voz que fue silenciada durante décadas, pero que sigue siendo fundamental para entender el presente del país. Leer Las estrellas son negras en el siglo XXI no es solo un ejercicio literario, es un acto de justicia. Su lectura nos invita a revisar críticamente el canon literario colombiano, a descentralizar las nociones dominantes de identidad y nación y a reconocer que Colombia no es solo mestiza o andina, sino profundamente afroamericana. Palacio nos enseña que la literatura puede ser política cuando surge desde el cuerpo afectado, desde las experiencias concretas de quienes han sido excluidos. Su legado sigue siendo hoy una herramienta indispensable para repensar la nación desde una perspectiva plural, justa y profundamente humana. Entonces yo les pregunto, ¿qué cambios estructurales y sustanciales ha tenido el departamento del Chocó desde 1924 hasta hoy que evidencien
una transformación social, política y económica real? Manuel Zapata Olivella, médico, antropólogo, investigador, escritor afrocolombiano. Dedicó su vida a visibilizar la presencia histórica, cultural y espiritual del pueblo negro en la conformación de Colombia. En su obra, como Changó el Gran Putas, 1983, usó recursos estilísticos y lingüísticos propios de la oralidad. Los cantos, refranes, carencia del español afrocolombiano, demostración que el lenguaje no solo comunica, sino que construye identidades. En esta novela, Zapata Olivella resignifica el viaje transatlántico de los africanos esclavizados, no como un mero episodio de dolor y violencia, sino como un momento fundamental, una génesis mística afroamericana. Así lo expresa en uno de los fragmentos más significativos de su obra. Fecundada por el Montú, la nueva tierra parirá a un niño, hijo de orichas vengadores en América nacido. Lavarán la tierra, maldición de Changó, sea en los Estados Unidos, en las diversas islas del Caribe, en Brasil, Colombia o Perú, los africanos van a jugar un papel decisivo en los destinos de estas naciones. Zapata, 1983. La propuesta epistemológica de Zapata Olivella debe situarse en el contexto del giro decolonial latinoamericano. Mientras autores como Frank Fanon, 1961, analizaron la colonización desde la experiencia antillana, Aimé Cesare, 1955, acuñó el concepto de negritud. Zapata Olivella, una afro-latinidad específica que articula las experiencias africanas con la cosmogonía amerindias y modernidad occidental. Su concepto del Muntú, tomada de la filosofía bantú, que comprende la interconexión de todo lo existente, opera como categoría decolonial que desafía la separación cartesiana entre naturaleza, cultura, sagrado, profano, individual, colectivo. Esta operación conceptual dialoga con lo que Ramón Grossponger, 2007, denomina transmodernidad, entendida como un proyecto decolonial que no rechaza la modernidad, sino que la desprovisionaliza. La obra de Zapata no solo constituye una arqueología del saber afroamericano, en términos sino que articula una genealogía de la resistencia, que conecta las luchas cimarronas históricas con los movimientos sociales contemporáneos. En este sentido, su propuesta trasciende lo literario para constituirse en una tecnología decolonial de producción de su subjetividad. El análisis de la obra de Zapata Olivella requiere un abordaje interdisciplinario, que articule los estudios postcoloniales, la crítica decolonial latinoamericana y los estudios afrodiaspóricos desde la perspectiva de Aníbal Quijano. 2000. La colonialidad del poder se manifiesta no solo en estructuras económicas, sino en la producción de conocimientos y la construcción de objetividad racializada. La propuesta de Zapata Olivella opera precisamente en esta dimensión epistémica, desafiando lo que Walter Mann, 2003, denomina la diferencia colonial. La jerarquización de saberes que privilegian la epistemología occidental. En el marco de los estudios afrodiaspóricos,
La obra de Zapata dialoga con el concepto poético de la relación de Edward Reiser, 1990, donde la diáspora africana no se concibe como pérdida o desarraigo, sino como potencia creativa que genera nuevas formas de conocimiento y expresión cultural. Esta perspectiva resulta fundamental para comprender la resignificación que hace Zapata del viaje transatlántico como génesis mítica. Esta visión crítica se inscribe, por tanto, en una tradición decolonial que busca desmantelar las lógicas eurocéntricas aún vigentes en la construcción del imaginario nacional. Al interpretar la historia desde la experiencia negra, Zapata Olivella no solo amplía la concepción de lo que significa ser colombiano, sino que articula lo que Catherine Walsh, 2009, denomina una interculturalidad que cuestiona los modelos culturales hegemónicos que han invisibilizado o marginado la construcción africana. El profesor investigador William Min Aragón ha señalado que Changó representa la voz de esos millones de afros que vinieron en los navíos y en medio de las condiciones más adversas. Pudieron crear imágenes y proyectar un mundo distinto aquí en América, dejando un legado que nos permite hablar de un mundo multicultural. Este término de política del lenguaje, Zapata Olivella desarrolla lo que podríamos denominar una creolización epistemológica. Los términos Muntu, Ubuntu, Orichas no fueron simplemente como prestarnos léxico, sino como conceptos fuerza que transportan ontología no occidental al español americano. Esta operación lingüística responde a lo que Edward Reiser conceptúa como criolización, no como mestizaje biológico, sino como un encuentro imprescindible que genera nuevas formas de conocimiento. Esta dimensión transformadora conecta la obra literaria con los movimientos sociales afrocolombianos contemporáneos. La reivindicación de territorialidades ancestrales, prácticas curativas, tradiciones y formas comunitarias de organización encuentra en Zapata un antecedente genealógico que legitima cultural y políticamente sus luchas actuales. En este sentido, la obra de Zapata Olivella interpela directamente las narrativas histórico-gráficas tradicionales de la nación colombiana, al destacar el carácter estructurante de la afrocolombianidad. En la configuración de proyectos nacional, el autor propone una visión inclusiva de la nación donde los negros no sea visto como un suplemento, sino como una de sus raíces más profundas. No se trata únicamente de una defensa culturalista, sino de una crítica política y epistémica que desarticula las visiones coloniales aún arraigadas en la academia y en la memoria colectiva. En conclusión, la obra de Zapata Olivella no solo se basó en escribir novelas, sino que construyó una hermenéutica decolonial que desafía los fundamentos mismos de la historiografía nacional. Su propuesta trasciende el campo literario para constituirse en tecnología de descolonización que opera simultáneamente en los niveles ontológico y epistemológico y político. El nivel ontológico se refiere al sujeto afroamericano no como víctima pasiva de la historia, sino como un agente transformador de modernidad.
En el nivel epistemológico articula los saberes ancestrales africanos con discursos académicos occidentales, generando formas híbridas de conocimiento. En el nivel político, su obra legitima las luchas contemporáneas de los movimientos afrodescendientes al proporcionarles una genealogía heroica y una narrativa fundamental. Su legado constituye hoy una herramienta indispensable para repensar la nación desde una perspectiva plural, justa y profundamente humana, pero también para imaginar futuros postcoloniales donde la diferencia cultural no sea obstáculo, sino potencia creativa. En este sentido, Zapata Olivella no solo es un autor afrodiaspórico, sino un teórico decolonial cuya obra anticipa muchas de las discusiones actuales sobre la interculturalidad, decolonialidad y justicia epistémica. Para terminar entonces, mi gente, mi tierra y mi mar. Rotundamente soy una negra del Pacífico, que nació a orillas de un río cerca al mar, columpiando en la vereda de mi tierra, entre chíperos y arrayán. Soy arena que lame las olas, constantemente danzando en el mar. Soy ola que al viento le canta con murmullos de marimba y guasá. Soy marimba que lleva en su canto un legado que el tiempo no ha podido borrar. Soy esa red que atrapa a los peces que en su seno se vienen a cunar. Soy navío que cruza los mares. Soy lluvia que no cesa de sonar. Soy solo una mujer que respira por su gente, por su tierra y por su mar. Soy esa negra que lleva en su sangre el grito de orgullo de un pasado ancestral que hundieron raíces en su tierra, confortándolo siempre de humanidad. Soy esa negra que lleva en su canto la voz de los que nunca han podido cantar y se siente miembro de una etnia que jamás en la vida la podrán castrar. En definitiva, solo soy una mujer que pregona a los vientos su cultura e identidad y que siente muy dentro del alma amor por su gente, su tierra y su mar. Marigrueso Romero, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua, señor subdirector de esta academia, don Armando Navarrete, distinguidos miembros de la Junta Directiva, honorables académicos numerarios y correspondientes, amigo Daniel Samper Pisano, colegas y a todos los afrocolombianos y afrocolombianas que hoy nos acompañan, así como saludo de forma muy especial al doctor Jaime Arocha, un investigador y luchador por los pueblos afrocolombianos, quien junto con Nina de Friedman dieron los cimientos para que hoy Marigrueso Romero se integre a esta academia como miembro correspondiente, y al profesor Mabaregón, que viene directamente de Estados Unidos a esta posición. Deseo hoy exaltar la posición como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua de Marigrueso Romero, la primera mujer afrodescendiente que llega hoy para ser parte integral de esta importante institución. Colombia tiene una deuda con los pueblos africanos que llegaron a nuestro país como esclavos, puesto que al escuchar hoy las palabras de nuestra nueva miembro, recuperamos aquí en la diáspora el canto a la vida que nos legaron con sus palabras y el ritmo del tambor como ánfora de la creación. Hay que reconocer, como lo hizo nuestro libertador Simón Bolívar, que todas las palabras de nuestro lenguaje mestizo son igualmente importantes.
puesto que a nuestro lenguaje lo habitan los fantasmas de los griots y los orichas de las lenguas africanas. El mestizaje ha enaltecido las artes, dándole los ecos sonoros del tambor y ese inconfundible ritmo afrocolombiano, preludio de los verbos y voces que nos están permitiendo borrar esas fronteras que aún subsisten con los pueblos afrocolombianos. Con este gran paso que ha dado la Academia Colombiana de la Lengua al nombrar a Mari Grueso como miembro correspondiente de la misma, tendremos un nuevo mapa, una nueva geografía literaria mucho más completa y compleja que hasta la que existía antes de la posesión de las maestras Bárbara Muelas y Mari Grueso. Este derecho a que la cultura afrocolombiana e indígena estén presentes en nuestra academia es permitir el sano ejercicio de la libertad de expresión en todas las lenguas que hacen parte integral hoy de nuestro castellano. Es el respeto por los otros valores, por su arte, su vida, su esencia, los cuales han puesto desde hace siglos al servicio de nuestro país. Colombia, desde la Constitución de 1991 y desde la Ley 70 del 93, inspirada por nuestra muy querida Nina de Friedman, debe garantizarle a todos sus habitantes y grupos étnicos su participación sin discriminación alguna en todas las manifestaciones de las artes y de la cultura. Desde ahora, todas las culturas y tendencias literarias contarán con un espacio para hacer visible su legado en nuestra academia, con ese carácter pluriétnico que pone de manifiesto la verdadera identidad de la lengua castellana. Aquí todas las lenguas que hacen parte de nuestro idioma respiran el mismo aire con el cual sus sílabas y sus verbos se hacen más profundos y sonoros. Este espacio de la Academia Colombiana de la Lengua comienza a ser de todos los habitantes del país, porque en ella conviven nuestras palabras y las otras palabras heredadas de los africanos que llegaron a nuestro país. Como bien lo sabemos, la palabra es la patria, y este es el lema de la academia, el cual se hace hoy más claro y evidente. Este lenguaje afrocolombiano que hoy ingresa a la academia, en un comienzo tuvo un choque violento, golpeó el español, lo irrespetó para transfigurarlo y dar inicio a una nueva patria lingüística, a una más incluyente y gloriosa. Hoy, en esta Academia Colombiana de la Lengua, estamos haciendo más sólida nuestra unidad como país, al reconocer las huellas de africanía, como diría Nina de Friedman, que todos llevamos en nuestra sangre, y por tanto reconociendo su importancia y el valor que su ritmo ha dejado en nuestra lengua. Con respecto a la perspectiva antropológica en Colombia, cabe mencionar al doctor Jaime Arocha y a Nina de Friedman como los investigadores que han dado cuerpo desde la antropología a la perspectiva de la africanía, vale decir, de la búsqueda de huellas de africanía, lo que nos sirve para profundizar en el entendimiento de los discursos y las acciones del movimiento social afrocolombiano a lo largo de nuestra historia. Esta posesión de Mari Grueso busca llenar ese vacío que los siglos de desprecio fabricaron. Vamos a divulgar la vida, la obra de los afrodescendientes a un público más amplio, reivindicando su pasado, y así lograremos lo que siglos de olvido y de dolor habían sido inútiles para dar este espacio al respeto que estas huellas merecen. Ahora me referiré a los antecedentes de los afrodescendientes en Colombia. El 2 de junio de 1816, Simón Bolívar decretó la libertad de los esclavos. Hoy estaremos de pláceme honrando a Bolívar y a sus ideas de avanzada, puesto que él consideraba que debíamos tener una identidad autónoma basada en la autenticidad de nuestra raza mestiza americana. Nos dice el Libertador: la esclavitud es hija de las tinieblas, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Y luego nos dice:
Yo imploro la libertad absoluta de los esclavos como imploraría por mi vida y la de la República. Desde sus primeros albores en la campaña de la independencia, Bolívar muestra su objetividad ante lo deplorable que es la esclavitud. En un discurso ante el Congreso de Angosturas nos dijo, comillas, alertó a los gobernantes reiterando que la proscripción de la esclavitud era una de las bases fundamentales para conseguir la igualdad social bajo un gobierno republicano. Esta nueva raza que el Libertador proponía no debía permitir distinciones sociales ni raciales. Asimismo, debía solidificar la unidad entre las naciones del continente americano y en especial la de Colombia misma. ¿Y qué decir de Manuela Sáenz, como cuando ella y sus negras no fueron admitidas en el ejército libertador por algunos generales quienes se oponían a que las mujeres participaran en él? Entonces ella pronuncia esta memorable frase: los señores generales no nos permitieron unirnos a ustedes, tanto a Jonatás como Natán, las dos negras que me acompañan. Ellas sienten como yo el mismo interés de hacer la lucha porque somos criollas y mulatas y al igual que ustedes nos pertenece la libertad de este suelo. Y ella en su diario de Quito nos afirma, aquí hay diferencias raciales profundas e injustas, entonces, ¿qué íbamos a poder hablar de igualdad o de fraternidad si teníamos y tenemos esclavos y consideramos a indios y a negros como inferiores? El 22 de enero de 1820 se promulga un decreto que busca abolir la esclavitud. El 21 de julio de 1821 se sanciona la ley sobre libertad de partos, manumisión y abolición del tráfico de esclavos. El 21 de mayo de 1851 se firma la Ley 21 que declara la abolición de la esclavitud en Colombia, efectiva a partir del 1 de enero de 1852. El 21 de mayo del 2002 se establece oficialmente el Día de la Afrocolombianidad para conmemorar la lucha por la libertad y la abolición de la esclavitud. Y en 1991 la Constituyente, que reconoce la diversidad étnica y cultural y luego los derechos colectivos. En 1993, la promulgación de la Ley 70 de 1993 o Ley de Comunidades Negras. Las investigaciones y vínculos de Nina de Friedman con las comunidades negras sirvieron de base en la redacción y promulgación de esta ley que visibilizó y otorgó reconocimientos jurídicos, legales, territoriales y políticos a las comunidades afrocolombianas. Y quiero leer un pequeño párrafo sobre el doctor Jaime Arocha, que hoy nos acompaña. Él nació en 1945, doctor en Antropología Cultural de Columbia University, Nueva York, investigador emérito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es el antropólogo pionero en estudios sobre afrocolombianidad. Entre 1985 y 2011 fue profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional. Jaime Arocha ha dedicado parte de su vida académica a la reconstrucción histórica de la diáspora africana y su permanencia cultural en Colombia. Bueno, ahora paso a otro tema, que es el ingreso de la mujer a la Academia Colombiana de la Lengua. Bueno, nuestras tres poetas que están en las fotografías del fondo. En 1978, Dora Castellanos es la primera mujer que ingresa a la Academia Colombiana de la Lengua como miembro correspondiente. En 1982, Elisa Mújica es elegida miembro correspondiente de esta academia. En el 84, Elisa Mújica fue la primera mujer miembro de número de esta academia. En el 89, Meira del Mar fue elegida miembro correspondiente. En el 91, Maruja Vieira también fue elegida miembro correspondiente de la academia. En el 2025 somos 33 mujeres, entre mujeres muertas y vivas, que hacemos parte de esta academia, incluyendo a una mujer indígena, Bárbara Muelas, y a una mujer afrocolombiana, Mari Grueso Romero.
Son 7 mujeres académicas honorarias, 18 académicas correspondientes y 8 académicas de número. El 9 de diciembre de 2024, la Academia Colombiana de la Lengua nombró 12 nuevos miembros correspondientes, quienes, tras ser votados por los miembros numerarios, fueron elegidos para integrar la corporación más antigua de las 23 instituciones que conforman la Real Academia Española. De estos 12 miembros, 7 fueron mujeres y por primera vez elegimos más mujeres que hombres. En 1986, ahora paso al nacimiento de las afrocolombianas como poetas colombianas. En 1986, el Encuentro de Poetas Colombianas del Museo Rayo le entrega la Carta de Ciudadanía Poética a las mujeres afrocolombianas. Águeda Pizarro hace 41 años creó el Encuentro de Poetas Colombianas del Museo Rayo para escuchar todas las voces, las conocidas y desconocidas, mujeres de todos los rincones del país y de todas las condiciones sociales que se iniciaban en el difícil arte de la poesía. El encuentro se ha convertido en una fraternidad revolucionaria. En el tercer encuentro llega la poeta afrocolombiana María Teresa Ramírez con su arrollador estilo. Allí nacen en la palabra las mujeres afrocolombianas para la poesía. En este momento reciben una credencial como ciudadanas y poetas de un país mucho más amplio y multicultural. Luego llegan Elcina Valencia, Lucrecia Panchano y Marigrueso Romero. Esta credencial de poetas colombianas se le entrega la directora del encuentro, Águeda Pizarro, quien hoy hace parte de esta Academia Colombiana de la Lengua. Con el mestizaje de nuestras etnias y de nuestra lengua, Colombia se ha enriquecido y hoy venimos a exaltar este verbo africano que todo lo resignifica y lo transforma. Según las palabras de Águeda Pizarro, las poetas afro hicieron descender en sus voces la llama del Pentecostés, por el cual todas acabamos hablando en su lengua. Entonces se hizo realidad su participación plena y activa en la poesía de las mujeres colombianas, que hasta ese momento nunca habían sido escuchadas ni contaban con un espacio que les fuera propio. Se había iniciado un diálogo y una hermandad donde la creatividad de cada participante crece en un ambiente de respeto y apoyo que generaría el deseo de estudiarnos y compartir los descubrimientos que hacíamos en la obra de cada una de las poetas que escuchábamos. Las ediciones embalaje del Encuentro de Poetas Colombianas del Museo Rayo publica las poetas afrocolombianas a partir de 1988 con la presentación del libro de María Teresa Ramírez Nieva, La noche de mi piel. En el 89, Ediciones Embalaje publica la poeta Ana Milena Lucumí con el libro Lunamar. En el 92 publica Todos somos culpables de la poeta afrocolombiana María Elcina Valencia Córdoba y de la poeta Marigrueso Romero. Son varios los libros publicados. En el 93 se inicia la institución de las Almadres en el Encuentro de Poetas Colombianas Alma y Madres de nuestros encuentros. Mujeres excepcionales quienes sobreponiéndose a todas las dificultades nos han entregado un pensamiento poético luminoso, faro para nuestra poesía, como lo descubrimos en nuestra antología Alfredo Campos Zamorano y yo en Poesía Colombiana del siglo XX, escrita por mujeres, en el tomo 1, y como lo ratifica Alejandra Toro Murillo en su libro Encontrar un lugar y una voz, estas mujeres encontraron su voz por fuera del canon poético colombiano, legitimando su obra en el terreno de la palabra misma. Y esta búsqueda las llevó a alcanzar un nivel de posmodernidad con su poesía, puesto que hallaron su propio lenguaje y su propio yo poético. Entonces el poema fue un espacio de igualdad y de nivelación de la diferencia, que demandaba el reconocimiento de su singularidad y diversidad
como tal y no como inferioridad. Entonces estamos hablando de nuestras muy queridas poetas acá, en los retratos, Maruja Vieira, Dora Castellanos y Meira del Mar, quien hacen parte de ese grupo de almadres, que es un grupo mucho más amplio. Ahora las almanegras. En el 2007, así estaban las cosas cuando Águeda, empeñada en derribar nuevos muros, le dio la bienvenida a las almanegras. En esta forma empezó a saldar una deuda con la literatura afro en Colombia, rica como la selva, pero tremendamente ignorada y limitada a algunos pocos nombres masculinos, como decía Mari, Candelario Beso, Elías Martán Góngora, Jorge Artel. ¿Y las mujeres? Con este nombre de almanegras, Águeda Pizarro bautizó a las poetas afrocolombianas más significativas, cuya obra es excelente. Son 4 y a todas, además de su pasión por la poesía, las identifica la docencia. Y son ellas Lucrecia Panchano, Elcina Valencia Córdoba, Mari Grueso Romero y María Teresa Ramírez Nieva. Lo de Almanegras fue la manera de ponerlas al mismo nivel de las almadres, grupo inolvidable comandado por las 2 desaparecidas poetas, la barranquillera Meira del Mar y nuestra querida poeta caucana Matilde Espinosa. Para Águeda, la presencia de la mujer negra en el encuentro de Roldanillo es la certeza de 2 cosas: la fuerza incontenible de su poesía y la falta de comprensión de su alcance e importancia en la literatura colombiana. Pasemos ahora a hablar de los méritos de nuestra querida nueva miembro correspondiente. María Grueso Romero fue condecorada con la distinción al mérito cívico Don Pascual de Andragoya de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, que fue creada en el 2006 para honrar la memoria de este licenciado español fundador de la ciudad. Y en el marco de la celebración del primer centenario de la creación del Departamento del Valle, el 16 de abril del 2010, fue reconocida como hija adoptiva del Valle del Cauca por estar vinculada a la cultura de Buenaventura y del departamento por más de 30 años. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer de la República de Colombia y la Cámara de Comercio de Cali la condecoraron en el 2010 como una de las 100 mujeres más destacadas del siglo XX en el Valle del Cauca, y el Ministerio de Cultura le otorgó el premio Vida y Obra por su dedicación al enriquecimiento de la cultura ancestral de las comunidades negras, raizales, palenqueras y afrocolombianas en el 2012. El 30 de septiembre de 2021, en el marco de la adhesión de la Alianza Internacional conformada por Canadá, Inglaterra, México, Argentina, Colombia y Estados Unidos, además España, acordaron otorgar la máxima distinción internacional, el doctorado honoris causa a Mari Grueso Romero, por sus significativos aportes en el campo de la literatura. En el 2002, Alfredo Campos Zamorano y yo fundamos Apidam Ediciones. La creamos por la necesidad que veíamos de publicar los libros de las poetas mujeres colombianas. Asisto al encuentro de poetas colombianas desde el tercer encuentro y he participado activamente desde entonces. Por eso puedo dar fe de todo lo que he dicho del encuentro, porque lo he vivido y lo he sentido en carne propia. Luego nos fuimos a vivir en el 2007 con Alfredo a Kigali y luego a Nairobi, y al regreso sentimos que estábamos de espaldas, a pesar de toda la lucha que había tenido el encuentro de poetas colombianas, estábamos de espaldas a la literatura afrocolombiana. Y nos hicimos la misma pregunta que se hizo Lawrence Prescott en su artículo publicado en América Negra en el 1996, donde expresa que es notoria la fama que goza Colombia de ser tierra de poetas, de literatos y de oradores, formando parte de la tradición, incluso hombres que han llegado a ser presidentes de la República. No es extraño, pues, que la población negra, que constituye una parte integrante de la cultura y de la sociedad, una cuarta parte, haya sido elemento activo de esta tradición.
Con razón uno puede preguntarse, ¿y no ha participado la mujer negra en la producción literaria afrocolombiana? ¿Ha tenido ella que enfrentar problemas diferentes de los que combaten los hombres negros y blancos? Ahora me refiero a años 2008 y 2010. El resultado de nuestra estadía en Kigali y en Nairobi fue la publicación de la primera antología, Negras Somos, antología de 21 mujeres poetas afrocolombianas de la región pacífica. Y luego, en el 2010, la ministra de Cultura, Paula Marcela Moreno, decide sacar una bellísima caja de la Biblioteca de Escritores Afrocolombianos, y el tomo 16 es la antología de mujeres poetas afrocolombianas, en que ya incluimos a todas las poetas afro de Colombia, que son más o menos, era un número de 58 mujeres. Y con ellas pretendíamos, por una parte, llenar un vacío en lo que respecta a la presencia de las poetas afrodescendientes en la producción literaria colombiana, y por otra, consideramos el gran impacto, no solo continental, sino global, ante el hecho de que en Colombia se estaba presentando un verdadero renacimiento poético, con una masa crítica de magníficas poetas colombianas, profesionales en su oficio, con una procedencia étnica africana común. Nos dice Doris Lamos en el 2010 que existe una negación consciente del racismo en Colombia, debido al surgimiento del reconocimiento y respeto a la diversidad, también conocido como multiculturalismo, que unido con el sexismo trae consigo una prolongación de la violencia, la cual es evidente en la pobreza, la guerra y el desplazamiento forzado, que afecta especialmente a las mujeres afrodescendientes y a sus comunidades. La autora asegura que el racismo sigue en pie, aunque ahora funciona de forma encubierta y sutil, a través de lenguajes y actitudes asumidos como racismo daltónico. Según Eduardo Bonilla Silva, 2003, este tipo de racismo es aquel que no menciona en forma directa el color de la piel, pero establece creencias, discursos y prácticas discriminatorias relacionadas con la raza. Con Mari Grueso Romero se demuestra cómo ni la poesía, ni la ciencia, ni ninguna arte de la creatividad y del conocimiento humano es posesión exclusiva de un solo país ni de un solo género, ni es exclusiva de un grupo étnico, ni de una clase o estrato socioeconómico. Con la fuerza de su presencia, con sus poemas, con sus presentaciones en distintos foros, esta poeta afrocolombiana nos está dando una lección muy importante, la cual debemos tener en cuenta y destacar ante toda Colombia, como también fuera de nuestro país. Mari desciende de una familia de esclavos, lo cual deja muy claro en sus poemas y en toda su obra, los cuales se han convertido en un manifiesto de libertad y de reivindicación. Es importante destacar la influencia del África sobre el arte moderno occidental. El encuentro con el ritmo de la poesía afrocolombiana es una catarsis en su búsqueda por la liberación del imaginario que renueva las formas a través del ritmo. Este ritmo está presente en la vida y en la obra de Mari Grueso Romero, en su mismo andar armónico y flexible, en sus costumbres. Cuando analizamos el papel de la mujer negra en la historia de nuestro país, hacemos visibles las presencias tanto de hombres como de mujeres de ascendencia africana, quienes han contribuido en la construcción de nuestra nación y de nuestra nacionalidad. Aunque los esclavos negros llegaron desprovistos de sus trajes, armas, herramientas, desposeídos de sus instrumentos musicales y bienes terrenales, trajeron con ellos imágenes de los dioses, recuerdos de los cuentos de los abuelos, ritmos de sus canciones, poesías y sobre todo nos trajeron su tambor. Quizá también memorias de linajes o de sus familias extendidas, así como de otras representaciones icónicas, a este bagaje cultural transformado creativamente a lo largo de los siglos en lo que Nina de Friedman llamó huellas de africanía.
Las sociedades africanas y en especial las de la parte occidental participaban de un sustrato cultural común, a partir del cual las manifestaciones culturales específicas de cada grupo constituirían vertientes locales establecidas sobre una profunda unidad colectiva. Así la aproximación a los problemas de la evolución de las culturas afroamericanas debía asumir la importancia de la reelaboración creadas a partir de dichos patrones sutiles y casi inconscientes de ritmos, valores y creencias. Ahora voy a hablar del ritmo anfíbraco en la poesía de las mujeres afrocolombianas que descubrió Alfredo Campos Zamorano para nuestro libro de las dos antologías de mujeres poetas afrocolombianas. Como decía, en las dos antologías, la primera se presentó en la Feria del Libro del Pacífico en la Universidad del Valle y la segunda fue publicada por el Ministerio de Cultura en el 2010. Las poetas estudiadas en estas dos antologías no solo recogen la tradición de la poesía que heredaron de sus vertientes africanas, transmitida en forma oral y musical, sino que establecen una nueva perspectiva poética con su dicción, intención y transignificación. Estas poetas están renovando y transformando con su obra el viejo canon poético de nuestro país. Como dice el poeta senegalés Leopoldo Sédar Senghor, el ritmo es para el africano la arquitectura del ser, la dinámica interior que le da forma, la pura expresión de la energía vital, a través de acentos en la poesía y en la música, hasta el punto de afirmarse que la palabra rítmica divina creó el mundo, de lo que hablaba Mari, el no, que es la palabra creadora, la palabra que da vida. Por ello prima el arte poético africano sobre el plástico como arte puro, y en el poema el metro es rítmico. El ritmo de los pies sobre el tablado sigue al tambor. El sonido de los tambores es lenguaje, o sea, el nomo, y de forma preferencial es la palabra de los antepasados, quienes hablan a través de dicho tambor. Los tambores dicen la palabra hechicera que convoca a un determinado danzante para ser poseído para alguno de los dioses. En la poesía enmarcada en la polimetría o en la polirritmia aparece como una arquitectura, una fórmula matemática que se basa en una unidad, en la multiplicidad. Del análisis de los poemas realizados en nuestras dos antologías, hacemos la siguiente propuesta: la preponderancia del ritmo anfíbraco, que es un golpe suave, un golpe fuerte y un golpe suave, el cual representa una nueva e importante aporte de la dicción afro a la poesía castellana, y este ritmo lo da el tambor. Y en todas las combinaciones reconocidas en la poética tradicional castellana no aparece en ninguna el anfíbraco, mientras se escucha cómo el anfíbraco, bien repitiéndose o en combinación con otros ritmos como el yámbico o el trocaico, tiene una especial importancia en los poemas de Mari Grueso Romero. Consideramos que gran parte del ritmo que, como formulamos, caracteriza y revoluciona la poética multicultural colombiana se viene transmitiendo a través de la música, tanto de la región Caribe como de la región Pacífica, al igual que a través de la poesía de Mari Grueso Romero y de las poetas afrocolombianas. Y en esta forma hoy exaltamos esa obra poética de Mari Grueso, donde el anfíbraco juega un papel preponderante. Este ritmo anfíbraco es producto del tambor que siempre acompañará toda la obra de Mari Grueso Romero, puesto que al hablar del arte de los griots debemos referirnos especialmente al uso de los tambores, y en lugares como la aldea de Caone, en especial capital de Solón, que utiliza un tipo de tambor como herramienta fundamental de los griots en tiempos de guerra, exaltando a los guerreros que han sido notables.
ya que todo este ritmo se involucra y nace en el lenguaje y pronunciación de su gente y de su propia identidad, en la utilización de la onomatopeya y palabras musicales inventadas y en sonidos ricos en sensualidad de percusiones propias y naturales que nacen de lo profundo del ser y que llevan a la armonía del ancestro africano trasladado al Nuevo Mundo. A partir de esta antología y con el descubrimiento del ritmo anfíbraco, empiezan los análisis sobre dicho ritmo en la poesía de las mujeres afrocolombianas, comenzando con los excelentes estudios de dos críticas colombianas muy importantes, Betty Osorio y María Mercedes Jaramillo, quienes han hecho unos excelentes trabajos sobre Mari Grueso y María Teresa Ramírez Nieva. En el 2012, el Ministerio de Educación Nacional y Funda Lectura le hacen una gran compra a distintas editoriales en Colombia y a Pidama Ediciones le compraron 20.000 ejemplares de cada una de sus antologías y del libro de María Teresa Ramírez, Mabungu Triunfo, Poemas Bilingües, Palenquero Español. En el 2013 y 2014 publicamos en Apidama 2 tomos de poesía colombiana del siglo XX escrita por mujeres, tomo 1, Poetas Nacidas hasta 1949 y el tomo 2 del 50 al 87. La antología Poesía Colombiana del siglo XX, tomo 1, es quizá la más completa que se ha publicado porque tiene un análisis o un prólogo sobre toda la evolución de la voz poética de la mujer, los distintos en el campo económico y la lucha por los derechos de la mujer. En el 2015, Apidama fue ganadora de una publicación en la serie Cuadernos de Humanidades del ensayo Las poetas afrocolombianas y la incorporación del ritmo anfíbraco a la poesía castellana. Este ensayo ganó la publicación en el volumen Innovaciones en las letras femeninas en Latinoamérica por la Facultad de Humanidades de Spilberg Rock University de Pensilvania y la Facultad de Humanidades de las Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Mari Grueso es una descendiente de los griot, o sea, de los juglares africanos. Para su formación como escritora y poeta fueron muy importantes en su vida, primero su abuelo materno, Martín Romero, quien yo creo que Mari hoy le debía haber hecho también, como lo nombró, un gran homenaje. Él era un hombre de Guapi, se lo llevó a vivir junto a él desde muy pequeña porque quería darle a su nieta la mejor formación y educación. Don Martín era un hombre muy rico y como los negros por el imaginario popular son pobres, a él le inventaron el cuento de que había hecho un pacto con el diablo. Para su formación como escritora también fue muy importante las canciones que le escuchaba a su mamá Eustaquia Romero, quien mientras realizaba los quehaceres de la casa recitaba poemas y décimas, y de sus tíos maternos, Quintiliano y Julio Romero, además su abuelo y su padre, todos ellos eran cuenteros, y ella recibió todo este amor a la palabra. Esta expresión es lo equivalente a los griot o juglares que han caracterizado el occidente de África. Entre la gente tonga de Malawi, el papel de los griot es el de cronistas del parentesco. Ellos construyeron información oral acerca de los linajes de los reyes hasta llegar a los ancestros fundadores de la familia real. Existieron griots mujeres, fueron rezanderas, cantaoras, tuvieron la oportunidad de pasar por todas las responsabilidades de su comunidad para entender que la expresión del griot tiene que ver básicamente con un tipo de comunicación verbal e instrumental, porque allí la tradición oral juega un papel importante en ciertos dominios, concibiendo, por ejemplo, el testimonio de un griot como poesía, filosofía nativa, recitación y aún como una cosmovisión. Y estos son los ancestros verdaderos de Mari Grueso Romero. Ella hace uso de la filosofía afrocolombiana, de su tradición oral,
para dar testimonio en sus poemas de la situación que vive su comunidad, el dolor de los muertos y de las desapariciones de tantos hombres y mujeres afro cuando ve bajar por el río los cuerpos, las cabezas de sus compañeros, quizá de sus vecinos que han sido desmembrados. Los poemas de Mari Grueso son una forma y su ritmo les da calor. Es el fuego de la pasión que habita también el currulao. En el poema que leyó nuestra querida Mari, Orichas, ella escucha los ritmos ancestrales. En un rumor de tambores aparece Yemayá, la diosa de los mares, la unge con agua salada y se convierte en diosa, que tiene el poder de la palabra para viajar en el tiempo. Bueno, del 2011 al 2025 sacamos la colección, estos cuentos que están acá hacen parte de la colección Pelito de Chacarrás para niños y niñas afrocolombianas que publicó Mari Grueso en el 2011, que fue el año internacional de los afrodescendientes. Y las ilustraciones están a cargo de otra chica afrocolombiana, ella es Vanessa Castillo, que le da toda la autenticidad al cuento. Apidam Ediciones, al publicar estos cuentos bajo la colección Pelito de Chacarrás, en un país pluriétnico como lo es Colombia, su diversidad se constituye en su mayor fortaleza. Con esta colección, Apidam Ediciones le está dando el verdadero valor que poseen las historias de los afrodescendientes, cuyas leyendas y cuentos pueden ser apreciados por niñas, niños, adultos hoy día en los 5 diferentes títulos que tenemos en el mercado. La Muñeca Negra, ya hemos publicado 30.000 ejemplares. Mari es quien eleva la cultura de su tierra y lleva la palabra negra en su piel, en su frente, en su alma. Esta es su fortaleza y su mayor orgullo. Y desde el momento que Mari publica La Muñeca Negra, se disparan sus ventas y sobre todo los homenajes a Mari en todo el Valle del Cauca y en Buenaventura, donde los niños asimilan esos 5 cuentos y Mari, en una lectura que hizo en el Coliseo El Cristal de este puerto, 3.000 niños y niñas repetían de memoria con ella mientras leía los cuentos. Perdóname, sí. Falta todavía bastante. Perfecto, ya voy acá. Sí. Y quiero solamente resaltar que la oficina, dentro de todas las ventas que hemos hecho de los cuentos de Mari, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos conoció el cuento de La Muñeca Negra en el 2012 y en la conmemoración del Año Internacional de los Afrodescendientes, y descubrió este cuento y primero publicó 4.000 ejemplares para regalar a los niños de todo el país, y al año siguiente otros 3.000 ejemplares con el apoyo de la Embajada de Canadá, así que fueron 7.000 ejemplares que circularon por todo el país. Y como pronosticó Águeda Pizarro, los encuentros de poetas colombianos existen para abrir todo lo que estaba cerrado a la poesía y a las mujeres y poetas afrocolombianas. Y nos dice Octavio Paz que en tiempos como esto, el otro nombre de la poesía es perseverancia, y la perseverancia es promesa de resurrección. Sí.